Bienvenidos a mi canal. Hoy se estudiará el tema descomposición factorial. Específicamente se tratará la introducción a la descomposición factorial. El tema estará estructurado en dos partes. Uno, los objetivos y dos, los fundamentos de la factorización. Entre los objetivos tenemos uno, establecer los fundamentos de la factorización. 2. Descomponer en sus factores primos un número. Y 3. Interpretar geométricamente la descomposición factorial. Para comprender la definición, se trabajará inicialmente con un ejemplo, sea el producto de dos binomios, x más 1 multiplicado por x más 2. Esto va a ser equivalente a la multiplicación de x multiplicado por x, que me va a dar x al cuadrado, sumando los dos coeficientes, más 2 más 1, me va a dar más 3, multiplicado por x. Finalmente, más por más me da más, y 2 multiplicado por 1 me da 2. La operación de la multiplicación trata, dados sus factores, desarrollarlos y obtener varios términos en la expresión algebraica. En cambio, la descomposición factorial trata, dado los términos de una expresión algebraica, encontrar sus factores primos. Entonces, es el proceso inverso a la multiplicación, ¿no? Entonces, como definición se tiene que la factorización es una transformación algebraica que consiste en convertirlos en producto de sus factores primos. Métodos de la factorización. Para la descomposición factorial existen varios métodos. Entre los métodos tenemos el factor común, pero el factor común se puede dividir en varias. Por ejemplo, el factor común de un monomio, el factor común de un polinomio y el factor común por agrupaciones. 2. Tenemos el método de identidades algebraicas, ¿no? En este método de factorización está, por ejemplo, el trinomio cuadrado perfecto, la diferencia de cuadrados, la suma de cubos, el cubo de un binomio, entre otros. 3. Tenemos la factorización de trinomios, ¿no? Un trinomio, por ejemplo, tenemos en uno de los casos x al cuadrado más bx más c. Este es un trinomio. Tiene tres términos. O ax al cuadrado más bx más c. Y finalmente tenemos para este curso el método de divisores binómicos. Entonces, todos estos métodos se irán estudiando a lo largo de este curso. Uno de los fundamentos de la descomposición factorial son los divisores de un número. Vamos a emplear un ejemplo. Se tiene el número 6. Este número 6 se puede expresar como el producto de 1 multiplicado por 6, el neutro multiplicativo, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos factores de 6, o se puede expresar como menos 1 multiplicado por menos 6. Veamos, ahí tenemos otros dos factores. Menos por menos da más. Y
1 multiplicado por 6 me va a dar 6. También esta cantidad 6 o el número 6 se puede expresar como 2 multiplicado por 3 o menos 2 multiplicado por menos 3, ¿no? Entonces, existen varios factores de 6, ¿no? Estos factores también se dicen que son divisores, ¿no? Entonces, divisores o factores son sinónimos. Entonces, los factores o divisores de 6 serían 1, también sería el número 2, el 3 y el 6. Estos números enteros son los divisores de 6, ¿no? Porque se puede dividir 6 entre cualquiera de estos números y me va a dar un número entero. Por ejemplo, vamos a dividir 6 entre este factor. 6 dividido entre 3 me va a dar un 2, es un número entero, ¿no? En este curso se trabajará específicamente o exclusivamente con números enteros, ¿no? Porque puede haber casos en que exista otros factores racionales de 6 o también decimales de 6. Por ejemplo, podríamos tener que 6 es igual a 1/2 de 12. Ahí tenemos dos factores. 12 por 1 me va a dar 12. Entre 2, 6. ¿No? Por lo tanto, este sería un factor racional de 6, el cual se trabaja en muchas ocasiones, pero en este curso no lo tomaremos en cuenta. Bien, pasemos a la siguiente página. Interpretación geométrica de la descomposición factorial. Para tener una idea de lo que representa la descomposición factorial, en todo caso, para la descomposición factorial se debería tener varios términos, ¿no? Y cada término representa a una superficie geométricamente, ¿no? Puedo dibujar una superficie. Por ejemplo, esta superficie, ¿no? Dibujamos esta superficie. Vamos a tener en total un total de 4 superficies. Voy a colocar. Ahí está. Un poquito más largo. Tenemos una tercera superficie. Y finalmente una cuarta superficie. En este caso, tenemos cuatro términos de una expresión algebraica. Para poder hacer una interpretación geométrica, lo que se hace es o alinear las superficies. Vamos a tener alineadas de la siguiente manera. Entonces vamos a mover un poquito estas superficies, la vamos a prácticamente pegar ahí. Vean que estas dos alturas son iguales. Vamos a pegar también las bases. Veamos. Entonces, pegando las bases vamos a tener de la siguiente manera. Ahí está. Acercamos la última base y lo tenemos de esa manera. Y finalmente podemos concluir que que las cuatro superficies se puede transformar en una única superficie. Vean, así, se puede transformar en una única superficie de igual área o de área igual a la suma de las cuatro áreas. ¿Listo? Entonces, podemos decir finalmente
que estas cuatro superficies son equivalentes a esa superficie. La interpretación geométrica de la descomposición factorial simplemente es el producto de la base por la altura o el área total de estas cuatro figuras geométricas.